Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Qué significa eso? Nunca es infructuoso compartir la palabra de Dios. Quizás no vea su efecto de manera inmediata, pero cuando alguien escucha la palabra de Dios, ésta entra en él, lo penetra y empieza a ocurrir una actividad espiritual en la vida de esa persona. Veremos esto claramente demostrado en el pasaje de la Escritura que estudiaremos y concluiremos el día de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13. Este será nuestro tercero y último estudio en este capítulo 13. Y espero, Dios mediante, que recuerden que la semana pasada vimos que Pablo y todos los que viajaban con él, quienes ministraban con él, entraron a una sinagoga, en la cual Pablo se levantó y empezó a compartir la verdad profética de la redención. Esa promesa, como veremos en la lección de hoy, cuando Pablo prosiga. Vayan conmigo a donde quedamos la semana pasada, Hechos 13, verso 32. De nuevo, esta sección está escrita de una manera muy entrecortada en el griego y puede que no suene tan fluida. Por tal razón, algo que sería sabio y te ayudaría es tener una copia del libro de los Hechos en tu propia mano. Una copia literal que sea muy consistente y fiel en su traducción, y no una Biblia parafraseada o de traducción libre, sino una que sea muy literal. Leamos en el verso 32. Pablo sigue hablando con esta congregación y noten lo que dice. Verso 32. Y nosotros evangelizamos. Este es un mensaje que anuncia una promesa muy buena. Tenemos una buena promesa para ustedes. Y noten lo que dice. A los padres que ha sido hecha. Es muy importante que veamos esto. Una promesa que ha sido hecha a los padres. Pero lo que se enfatiza primero no es la promesa, sino que fue hecha a los padres. Existen dos maneras para entender esto. Una manera es simplemente los patriarcas. Y siempre que pensemos en los patriarcas, debemos pensar en la promesa y en su fiel respuesta ante ella. Pero también puede significar las generaciones anteriores. Algo que las generaciones anteriores esperaban, ahora se ha vuelto accesible para este grupo de personas. Este es el tiempo señalado para ellos. El texto dice, y quiero traducirlo literalmente, leemos aquí, y nosotros les evangelizamos a ustedes, es decir, tenemos un mensaje, un buen mensaje de redención. Y luego dice, a los padres, la promesa que ha sido hecha. Ellos recibieron la promesa, es decir, su pronunciamiento, la escucharon, pero ahora era la oportunidad para que esa promesa se hiciera realidad en la vida de estas personas. Pasemos al verso 33. Porque Dios ha cumplido esto a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? La siguiente palabra es nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ha cumplido esto en nosotros, sus hijos. Pero primero dice,
sus hijos. ¿Por qué? Buscando atar esta promesa a la esperanza de los patriarcas, lo que las otras generaciones habían estado buscando, esperando y deseando, y ahora estas personas tenían la oportunidad de recibir en sus manos estas buenas promesas de Dios. Quiero hacer una pausa un momento para compartir con ustedes que tú y yo tenemos hoy esa misma oportunidad. ¿Quisieras recibir en tus manos también las buenas promesas de Dios? Bueno, eso requiere fe. Requiere que entiendas tu posición, la manera como Dios te ve, y que entiendas tu necesidad de su misericordia. Existe una estrecha relación entre esta promesa y la misericordia de Dios. Lo veremos muy presente en los versos que vienen a continuación. Leamos de nuevo el verso 33, donde dice: porque Dios ha cumplido esto a sus hijos, a nosotros. ¿Y cómo lo ha cumplido? Esta palabra para cumplir tiene que ver con ratificar algo, hacerlo realidad. ¿Y de qué manera lo hizo? Levantando a Yeshua, como también en el segundo salmo. Y lo que me gusta aquí es cómo Pablo les comparte una verdad y a la vez les brinda soporte bíblico para esa verdad. Todo lo que él enseña no es una religión nueva o algo diferente, sino que son enseñanzas vinculadas a los patriarcas y debemos entender esto. Nuestra fe no es una fe nueva ni diferente, ni una fe derivada de otra cosa. No es así. Se trata del mismo mensaje que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, a los jueces, a los profetas, hasta el momento en el que Yohanan HaMakbil preparara el camino, como vimos la semana pasada, para el Mesías. Leamos de nuevo lo que dice. A la mitad del verso 33. Levantó a Yeshua, como también en el segundo salmo ha sido escrito. Y me encanta este pasaje, dice: mi hijo eres tú. Lo que está enfatizado es su calidad de hijo. Hablamos al respecto hace algunas semanas. El término hijo tiene que ver con siervo y también con el cumplimiento, con el objetivo del Padre. Y eso es lo que hace el Mesías. Él es hijo de Dios, así que dice: mi hijo eres tú. Yo hoy te he engendrado. Eso significa dar a luz. Ahora, dar a luz no significa crear. La creación es la concepción. Y cuando vemos aquí a Yeshua, no estamos hablando del momento en el que nació en este mundo a través de Miriam, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo. En un nacimiento natural, previamente se produce la creación, y creación tiene que ver con concepción en este caso. Pero esto no aplica para Yeshua. Yeshua existía antes de haber sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María o Miriam. De hecho, yo lo digo con frecuencia. Debes saberlo. Nunca hubo un momento en el que Yeshua no existiera. Él es el eterno Hijo de Dios. Este es el problema. Nosotros asociamos el nacimiento con el inicio de la vida, pero no deberíamos. Les pregunto algo. ¿Acaso no estaba el bebé allí el día anterior, o el mes anterior, o casi 9 meses antes del nacimiento de ese niño o de esa niña? En el caso de Yeshua, Él estaba con el Padre. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Así que el engendrar nos comunica la idea de revelar o de manifestar en el mundo. Eso es lo que significa realmente el nacimiento. Es cuando un ser es liberado. No se trata de que el bebé no existía, pero al nacer ya existe. Es creado. No, el bebé ya estaba allí. Ese niño o niña ya tenía aproximadamente 9 meses viviendo cuando finalmente nació. Así que el nacimiento, nacer, es simplemente una revelación, y lo que nos dice aquí el pasaje es que en ese día
Dios el Padre lo reveló, liberó a su Hijo en el mundo, pero no significa su comienzo ni tampoco su origen. Pasemos ahora al verso 34. Y porque lo levantó, noten esto, de entre los muertos. Antes había dicho que levantó a Yeshua y ahora enfatiza esto. Lo levantó de entre los muertos. Y esa resurrección tiene una implicación muy importante para nosotros. Noten lo que dice, que nunca más volverá a corrupción, una palabra que también significa descomposición. La muerte, cuando pensamos en ella, cuando alguien muere, empieza a descomponerse rápidamente. Empieza a demostrar la corrupción que estaba allí toda su vida, en todo momento, pero ahora es manifestada. Y lo que descubrimos aquí es que la resurrección niega, impide cualquier manifestación de corrupción. Y por eso la resurrección está asociada con victoria y también con reino, un reino de pureza, santidad, justicia, todas estas cosas, las cuales están en oposición y contraste con esta palabra para descomposición o corrupción. Al mirar aquí dice, lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, porque así, leemos, dijo que les daré a ustedes las fieles misericordias, y está en plural, las fieles misericordias de David. Esto es mencionado en Isaías capítulo 55, verso 3. Y es sabio mirar ese contexto, pero de lo que se habla aquí es de lo siguiente. David recibió fiel misericordia. ¿Qué significa eso? Es la misericordia la que produce un resultado de fidelidad. Es una misericordia verdadera, una misericordia real, legítima, genuina. Pero el punto aquí es que produce un resultado de fidelidad. Y eso es lo que veremos sobre David, que él impartió su administración, muchísimas veces manifestó la verdad del reino. Así que, mira de nuevo, dice, les daré a ustedes las fieles misericordias de David, verso 35. Por lo tanto, también en otro lugar, creo que se refiere al Salmo 16, verso 10, también en otro lugar dice, no permitiré que tu santo vea corrupción. Esta es la segunda vez que vemos esto. La diferencia aquí es la palabra santo. Es importante, porque santo, lo que descubrimos aquí, es que aquello que es santo, apartado para Dios, para un propósito, esa santificación, ahora hay una conexión entre la obra edificadora del Espíritu Santo y la santificación. Esto es lo que debemos recordar. Un gran verso de la Escritura. La obra que Dios ha iniciado en ustedes, Él será fiel para completarla hasta el fin. ¿Qué significa eso? Gloria, justicia. Seremos transformados en instrumentos que reflejen la gloria de Dios, no la corrupción ni los efectos de la muerte. Y todo esto es recordado por el Mesías a través de la misericordia de Dios, y por lo tanto dice, así se ha dicho que yo, noten lo que dice, yo les daré las fieles misericordias de David, y por eso dice en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 36, porque David en su generación sirvió. Este es un ejemplo para nosotros. Somos llamados a servir a los demás. Así que te pregunto, ¿cómo estás sirviendo a Dios? Puedo prometerte algo. Seas salvo o no lo seas, si tú no estás sirviendo a Dios, te arrepentirás de ello cuando tengas que presentarte ante Dios.
Si no eres salvo, te arrepentirás porque estarás eternamente condenado. Si eres salvo o redimido, cualquiera sea el término que prefieras, hay una conexión entre ellos. La redención produce salvación. Así que a veces nos enfocamos en el resultado en vez de en los medios para lograrlo. Pero si has sido redimido y eres salvo, pero no estás sirviendo a Dios, eso es algo muy vergonzoso. Cambia. Puede que digas, bueno, pero es que ya yo no soy un jovencito o una jovencita. ¿Qué tengo para ofrecer? Nada más y nada menos que tú podrías orar. Tú podrías levantar en oración a otros individuos, podrías orar por ellos, por esos cristianos que están sirviendo a Dios en lugares muy difíciles, esos creyentes que están en el Medio Oriente, en Asia, en África y en otros lugares donde es tan difícil llevar ese mensaje y donde hay tanta oposición. Y veremos algo de esa oposición en este texto que estamos estudiando ahora. Así que tú tienes una oportunidad para servir a Dios. No cometas uno de los errores más grandes de tu vida al no obedecer la palabra de Dios y no servir al Dios viviente. Noten lo que dice sobre David, verso 36. Porque David, en su propia generación, sirvió a los propósitos de Dios. Me gusta esto. Estamos leyendo en griego, pero cuando lo estudiaba en su traducción hebrea, emplea la palabra tochni. Eso significa el programa. Lo que debo decirles es, conéctense con el programa de Dios, enfóquense en sus negocios, procuren emprender acciones de acuerdo con su voluntad. David es un ejemplo. David sirvió a Dios en su generación, al propósito de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Él fue puesto a dormir, y esto es una referencia a la muerte. Pero noten que dice que él fue llevado a la muerte y dice que fue unido con sus padres. En hebreo diríamos que fue reunido con sus padres. Segunda parte del verso 37 dice, y él vio corrupción. Lo que estamos haciendo es esto. Recuerden el contexto. Pablo está hablando en una sinagoga. Y la gente reverenciaba a David. Eso está bien. David era fiel. Como vimos la semana pasada, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a estar hablando sobre la promesa que Dios le hizo a David. Y me refiero al hijo de David, el Mesías. Aunque pensemos sobre David de una manera buena y positiva, noten lo que dice la Escritura. David sirvió a Dios con fidelidad en los propósitos de Dios, el plan y la voluntad de Dios, y luego murió. Y añade, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Miren ahora el verso 37. Aquí dice, pero aquel que Dios levantó. Esta es otra verdad importante, que el Mesías fue levantado de entre los muertos por su Padre. Y noten la superioridad del Mesías sobre David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sirvió a Dios en su propia generación, pero murió y experimentó la corrupción. Pero por medio de la resurrección, miren el texto, dice aquí, por medio de la resurrección, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Verso 38. Todo esto tiene ramificaciones para nosotros. Verso 38. Por lo tanto, sea conocido entre ustedes. Esto comunica la idea de experimentar algo. Lo que dice es que sea conocido entre ustedes, pero no solo intelectualmente, sino mediante la experiencia. Ustedes pueden compartir esta misma experiencia, una que no experimentó David hasta la resurrección del Mesías. Pasaron aproximadamente 1000 años durante los cuales David estuvo en el seno de Abraham, Abraham. Pero nosotros no tenemos que ir allí. De hecho, no iremos allí como creyentes, porque estar ausentes del cuerpo, dice la palabra, es estar presentes con el Señor.
nuestro cuerpo no verá, o mejor dicho, nuestras almas no experimentarán la corrupción. Entonces dice aquí, por tanto, sea conocido entre ustedes, varones hermanos, que por cuenta de a ustedes se ha proclamado, o se ha proclamado a ustedes, el perdón de los pecados. Pablo, y esto es muy importante, es un asunto que con frecuencia se ignora hoy en día. Muchas personas están predicando un evangelio incompleto. Tienen un falso sentido de seguridad espiritual porque ellos escuchan simplemente, cree en el Mesías. Hay un conferencista muy conocido en Houston, Texas, y al final de sus mensajes, él hace una especie de presentación del evangelio, pero le falta algo. Le falta convicción. Le falta eso de lo que estamos hablando ahora. Y me refiero a una proclamación que por medio de la obra del Mesías, del derramamiento de su sangre, y para esto es para lo que Él derramó su sangre, para redimirnos de nuestros pecados, y que podamos experimentar el perdón de los pecados. Eso es lo que dice esta Escritura. Por tanto, sea notorio, sea conocido entre ustedes, varones hermanos, que por medio de se ha proclamado a ustedes el perdón de los pecados. Y esas son las buenas noticias, el perdón de los pecados. Con mucha frecuencia la gente escucha un evangelio incompleto. Ellos hablan sobre el Mesías, sobre su muerte, resurrección, sobre creer en Él, invitarlo a tu vida, reconocer su señorío sobre ti. Pero nunca se habla sobre el problema del pecado. Y toda declaración de salvación sin reconocer los pecados de la persona y sobre por qué el Mesías murió sobre esa cruz para pagar la multa de nuestros pecados, sin eso, lo que oímos es un evangelio incompleto. Pasemos ahora al verso 39. Aquí tenemos el concepto de justificación. Ser justificados a pesar de nuestros pecados. Dice, y de todas estas cosas, es decir, de estas cosas pecaminosas, de las cuales ustedes no eran capaces en la ley de Moisés o por la ley de Moisés de ser justificados. Una pregunta. ¿Es buena la ley de Moisés? Sí, lo es. ¿Es verdadera? Sí. ¿Es santa? Sí. ¿Es perfecta? Sí. ¿Puede justificarte ante Dios? No, no lo puede hacer. Y esto es lo que debemos entender. Por esta razón, una religión que, aunque esté arraigada en la Torá, si no hay un entendimiento adecuado de la Torá, lo que significa que si la Torá no te manifiesta tu necesidad de justificación por la obra de un Redentor y de un Mesías, entonces esa religión no te beneficiará en lo absoluto. Leemos, mira de nuevo. Y de todas estas cosas, las cuales ustedes no son capaces por la ley de Moisés de ser justificados, dice, en todo el que cree es justificado. Así que es solo en este mensaje, que hallamos la justificación. ¿De qué hablamos? Noten que Él pone juntas estas dos cosas. ¿Qué cosas? El perdón de los pecados y la justificación. Solo a través del perdón que viene por un medio, y solamente un medio, el Evangelio, a través del único Salvador, el Mesías, Yeshua Minazrat, Jesucristo. Es solo por medio de Él que podemos tener la justificación, y esa justificación es necesaria para que Dios te reciba en su reino. Así que habla sobre esto y luego dice en el verso 40, por lo tanto, estén atentos. ¿Atentos a qué? A que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Los profetas hablaron sobre un pueblo que era duro de cerviz, un pueblo que no creía, un pueblo que simplemente se negó a confiar en Dios. Y por esto dice, estén atentos para que ninguna de estas cosas que fueron dichas por los profetas vengan sobre ustedes. Verso 41 dice,
Estén atentos o miren a aquellos de ustedes que son burladores. Es decir, que escuchen las promesas de Dios que se cumplieron en el Mesías Yeshua, pero se burlan de ellas. O noten la siguiente palabra, se refiere a personas que piensan mucho sobre algo. Solo piensan y piensan, pero nunca responden al asunto. O ustedes que esconden, que ocultan, que no se aferran a algo, sino que simplemente lo dejan de lado. Esta palabra también puede significar hacer que algo desvanezca. Entonces, con el mensaje de poder, con el mensaje de transformación, ¿qué hacen ellos? Básicamente lo destruyen para sí mismos y no lo comparten además con otros. Porque la obra que yo obro en sus días es una obra en la que ustedes no creerán, aun cuando alguien se las cuente en detalle. Está hablando proféticamente. Estas no son palabras de Pablo. Está tomando la revelación de los profetas en referencia a Israel, señalando que Israel tendrá un endurecimiento de corazón, que algunos se burlarán del mensaje, otros pensarán en él y nada más, mientras que otros ocultarán el mensaje de salvación y no creerán en la obra que Él está haciendo en sus días, a pesar de que se les ha proclamado abiertamente. Pasemos ahora al verso 42. El 42, este verso, representa una transición. Llegamos al final del drash de Pablo. Eso significa su mensaje, su sermón, su tiempo de enseñanza. Y noten lo que ocurre. La siguiente palabra aquí tiene que ver con irse, partir o abandonar un lugar. Y dice, y la sinagoga fue abandonada por los judaítas. Debemos hacer aquí una distinción entre los judaítas, los líderes, aquellos que se aferraban no a la palabra de Dios, sino a las tradiciones de los ancianos, y el pueblo judío en su mayoría. Y noten lo que dice. Y después de partir de la sinagoga de los judaítas, dice aquí, que los gentiles les rogaron que el siguiente Shabbat hablasen con ellos estas palabras. Estoy consciente de que muchas veces repito las mismas cosas, pero mi intención es repetir las cosas importantes. Con mucha frecuencia la gente tiene problemas para entender lo que intento comunicar y es mi culpa. Entonces, para resolver esto y buscar enmendar mis errores, digo las mismas cosas, esperando mejorarlas un poco cada vez. Hay dos construcciones para el término palabra en la Biblia, y no me refiero a cualquier palabra, sino a la palabra de Dios. Existe el término logos, y logos es una especie de palabra lógica, no para nosotros, sino para Dios. Esta palabra representa lo que es lógico, o lo que podríamos decir es el propósito, el plan, la voluntad de Dios. Y existe un segundo término, rima. Y rima, algunos dicen rema, está bien, yo prefiero rima. Esta palabra tiene que ver, muy importante, con una palabra de poder, una palabra de transformación. Lo que vemos aquí no es solo el proyecto de Dios, la revelación de sus planes, sino que Pablo está hablando de palabras de transformación y dice que los gentiles, la gente de las naciones, ellos le rogaron que el siguiente Shabbat hablase con ellos estas palabras, verso 43. Y una palabra para soltarse vemos aquí. Entonces, una vez más, descubrimos que ellos salieron de la sinagoga. El tiempo de la reunión había terminado. Estaban despidiéndose, como dice una traducción. Y note que dice que muchos de los judíos los siguieron. Debemos entender que los judaítas se fueron, pero quedó un remanente del pueblo judío, un numeroso remanente. Y dice que muchos de los judíos, y no solo del pueblo judío, sino que también aquellos que eran piadosos, es decir, aquellos que eran adoradores, los prosélitos. Y dice que siguieron a Pablo
a Pablo y a Bernabé. Entonces, ellos eran personas que respondieron de entre los prosélitos, personas temerosas de Dios, de quienes hablábamos anteriormente. ¿Y qué más dice? ¿Quiénes? Descubrimos aquí. Que hablaban con ellos y los persuadían a permanecer, ¿dónde? En la gracia de Dios. Entonces, noten, vemos aquí una promesa enunciada. Vemos que la misericordia es elevada en 2 ocasiones. Y vemos también términos como la fe y el perdón de los pecados y ser justificados. Y todo esto se resume en una frase: la gracia de Dios. La gracia de Dios es poderosa para cumplir muchas cosas, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios en tu vida. Así que Pablo los anima, junto con Bernabé, a quienes eran de los judíos y de los prosélitos, hablándoles y persuadiéndoles a que permanezcan en la gracia de Dios. Verso 44. Y el siguiente Shabbat, es decir, esto ocurre ahora en el siguiente Shabbat. Verso 44. Casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra de Dios. No podemos evitar notar aquí que en este pasaje de la Escritura hay un gran énfasis en la palabra del Señor. La palabra de Dios, esa palabra rema, una palabra que trae transformación. El siguiente Shabbat, las cosas fueron muy distintas. Pablo fue bienvenido. Les mencioné que probablemente era reconocido gracias a su trasfondo farisaico, por haber sido un hombre considerado fariseo de fariseos. Recuerden lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Y lo que se enfatiza es la forma como le dieron la bienvenida. Pero noten que ahora habrá un cambio. Leemos en el verso 44. Y el siguiente Shabbat, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Verso 45. Pero los judaítas, viendo la multitud, se llenaron de envidia o de celos. Entonces su enfoque estaba ¿en quién? En sí mismos. Recuerden lo que les pregunté. ¿Cuál es la diferencia entre el típico individuo judío y los judaítas? Una cosa. Los judaítas, ellos se aferraban a las tradiciones de los ancianos, originadas en interpretaciones del hombre. Mientras que estos otros que seguían a Pablo y a Bernabé eran individuos judíos también, junto a los prosélitos que temían a Dios, estos gentiles. Pero lo que les interesaba eran las promesas de la palabra de Dios, la verdad de las Escrituras, lo que Dios había dicho en el pasado y que ahora se estaba cumpliendo o se había cumplido ya en su generación. Entonces mira de nuevo el verso 45. Y los judaítas, viendo la multitud, se llenaron de envidia y hablaron en contra de lo que había sido dicho por Pablo. ¿Qué estaba diciendo él? Solamente la verdad, fundamentada en las Escrituras. Pero los judaítas siempre estaban en desacuerdo con la palabra de Dios. Ellos hablaron en contra, y esa palabra es la palabra anti y lego. Lego significa hablar. Entonces, lego con el prefijo anti significa yo hablo en contra. Anti es en contra. Hablaban en contra y también blasfemaban. Lo que ellos decían con el fin de justificar sus deseos era blasfemo para Dios, era blasfemias contra Dios. Pero mira lo que ocurre en el verso 46. Pero, y me gusta esta palabra aquí, en contraste con, pero Pablo y Bernabé hablaban con valentía, diciendo, a ustedes era necesario. Y esta palabra, según enseñan los eruditos, tiene que ver con una especie de mandamiento divino. Dice, era necesario que a ustedes primero se les predicara la palabra de Dios. Pero dice, mas ustedes la han rechazado, o ustedes
la han desechado y se han juzgado a sí mismos como indignos. ¿Indignos de qué? De la vida eterna. Aprendamos esto. La vida eterna, ¿cómo podemos entenderla? Como vida de reino. Ellos no querían vivir de acuerdo con la verdad del reino. Y no era porque no lo entendieran. Palabras muy fuertes. Ellos rechazaron, desecharon lo que Dios quería hacer, lo que les estaba revelando. Noten de nuevo. Lo rechazaron y se juzgaron a sí mismos indignos de la vida eterna. Verso 47. He aquí, nos volvemos hacia las naciones. Aquí no está Pablo solo. Todos ellos, este grupo, dice, nosotros hemos ido a la comunidad judía y nos han rechazado. Así que vamos ahora a las naciones. Lo que Pablo encuentra aquí con Bernabé y los demás que los acompañaban no era algo único. Y por esta razón, Dios usó eso para tomar ese mensaje a los gentiles. Y les diré que esto es profético. Lo veremos justificado en las Escrituras. Una vez más, verso 47. Porque así el Señor nos ha mandado. Dice, te he puesto por luz a las naciones. Él los ha hecho luz a las naciones, y esa luz es revelación, para que ustedes sean para salvación hasta los confines de la tierra. Esto demuestra cuán amplio, cuán extenso es el deseo de Dios de salvar a la humanidad. Ahora, lo que descubrimos aquí es que Israel puede ser un instrumento para ello, pero si Israel lo rechaza, Dios usará ese rechazo, como vemos en el libro de Romanos, para la salvación de las naciones. ¿Significa que toda nación es salva? No. ¿Todo judío está perdido? No. Pero nunca olvides que en los últimos días habrá una renovación de este mensaje de una manera poderosa para una gran masa de personas judías en esos últimos días. Mira de nuevo el verso 47. Porque así el Señor nos ha mandado. Y dice, te he puesto por luz a las naciones para que ustedes sean para la salvación hasta los confines de la tierra. Todo esto es verdad de las Escrituras. Pasemos al verso 48. Debemos pasar algo de tiempo, algunos minutos en este verso 48, porque ha sido traducido casi sin excepción de manera incorrecta. Porque muchos han querido traer una doctrina teológica a este texto que no deberían traer. Con frecuencia en tu Biblia cambia el orden. Permítanme simplemente decir lo que dice el verso 48 literalmente. Y las naciones, escuchando, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Y eso es bastante directo y creo que la mayoría de las traducciones lo expresa bien. De nuevo, las naciones en plural, las naciones, escuchando, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Y ellos creyeron. Esto es muy importante. Leímos sobre todos los que creyeron anteriormente en este capítulo. Lo vimos un par de veces después, y la siguiente palabra es una que la mayoría de las Biblias ponen después, al final del verso. Pero no deberían. Ellos creyeron, dice. Y todos los que, noten esta siguiente palabra, con frecuencia pretenden poner una palabra muy pesada ante ella. Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Esto es lo que diré. Es Dios ordenándolos a ellos para vida eterna, lo que causa que ellos crean. Pero este es el problema. Lo que descubrimos aquí es que el creer no está en modo pasivo, es decir, ellos no fueron llevados a creer. Ellos eligieron creer. Y fue el hecho de creer lo que trajo un resultado. Los hizo, ¿qué? Bien, sus Biblias dirán ordenados, dispuestos o señalados,
Pero esta misma palabra, la palabra tazo, esta misma palabra aparece muchas veces y puede significar poner algo, designar algo, pero es una designación con pasión, es una designación con una acción. Y les daré un ejemplo de esto. Vayan por favor a Primera a los Corintios en su último capítulo, capítulo 16. Mira por favor el verso 15. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 15. Noten lo que dice. Y yo les ruego, hermanos, ustedes saben que la casa de Estefanos es las primicias, es decir, los primeros creyentes en Acaya. Y para el ministerio de los santos, noten lo que dice, ellos se han hecho adictos. La palabra que vemos aquí es una palabra de compromiso. Cuando algo es designado, yo designo este día, es con un propósito. Hay un resultado, algo ocurrirá. Y lo que dice es esto. Ellos creyeron, regresemos al texto. Ellos creyeron y todos ellos, dice que debido a que creyeron, todos como resultado de haber creído, es que ellos fueron hechos comprometidos, fueron designados, fueron apartados. ¿Para qué? Para vida de reino, para vida eterna. Entonces es incorrecto decir, bueno, aquellos a quienes Dios elige o designa u ordena para vida eterna, son quienes terminarán creyendo. Es la designación de Dios la que los hace creyentes. Esa es una teología falsa. Lo que la Escritura dice es que ellos creyeron, y el haber creído causó que ahora se comprometieran, se dispusieran a la vida de reino, a la vida eterna. Es una vida de reino que dura por siempre y siempre. Pero la vida eterna se experimenta desde hoy, no solo cuando muramos, sino desde el momento en el que creemos. Y esto es lo que el texto está diciendo. Pasemos ahora al verso 49. Y la palabra era llevada, la palabra del Señor era llevada a través de toda esa región. Maravilloso. El mensaje, ese mensaje, dejó esa sinagoga y penetró hacia toda aquella región, verso 50. Y los judaítas, no el pueblo judío, sino los judaítas, ellos, y leemos aquí una palabra que significa estar en contra, incitaron a personas para enfrentarse unas con otras. Dice que perturbaron, podríamos decir, a mujeres piadosas, mujeres santas, y también a quienes eran honorables, también mujeres honorables, y los principales, la gente más prominente de la ciudad. Y levantaron un alboroto, promovieron una persecución en contra de Pablo y de Bernabé, al punto de que los echaron, los expulsaron de su distrito. Entonces, debido a lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo y Bernabé, los judaítas los expulsaron de su distrito. Verso 51. Pero estos sacudieron el polvo de sus pies. Sacudieron el polvo que estaba sobre sus pies y se fueron para Iconio. Este lugar, Iconio, está hoy en día en Turquía. Creo que de hecho es la cuarta ciudad más grande de Turquía y es una fortaleza islámica muy dura. Así que se fueron a este lugar y por supuesto eso fue mucho antes de que el Islam existiera. Se fueron allí y noten cómo termina la escritura en el verso 52. Y los discípulos, dice, fueron hechos llenos de gozo. Debido a lo que estaban haciendo, a llevar el Evangelio, el resultado de eso era que estaban llenos de gozo y también del Espíritu Santo. Recuerden, este libro, el libro de Hechos, comprende los hechos de los apóstoles, pero es el Espíritu Santo dentro de ellos quien obra. Y noten que existe una conexión entre la obediencia, el gozo y esa unción del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas. Bien, concluyamos con esta declaración, y esta es
que tomemos una decisión de ser como Pablo y Bernabé, que tomemos la verdad y la declaremos, revelando la buena promesa de Dios, aquella que fue proclamada por los profetas durante generaciones y que ahora, por los últimos, digamos, 2000 años, esa promesa está disponible para podernos aferrar a ella, para darnos gozo, para darnos y producir una unción que está fundamentada en el hecho de que nuestros pecados son perdonados, que hemos sido justificados y nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Noticias emocionantes para un pueblo emocionado. ¿No te emociona esto? Que tú conoces a Dios, y si no lo conoces, puedes arreglar eso ahora mismo. Simplemente di: Dios, yo no soy digno de tu gloria. Yo no he vivido de acuerdo a tu voluntad. He violado tus mandamientos, soy un pecador. Pero Dios, yo creo que tú enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo y Él vivió una vida perfecta, llamando al mundo a arrepentirse, de modo que cuando fue a la cruz, aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo por todos los pecados del mundo. No se trata de una expiación limitada, sino de una expiación completa, al pagar el precio de todos los pecados del mundo de todos los tiempos. Señor Dios, yo lo invito a Él a mi vida, confieso mi pecado y ahora seré un hijo del Dios viviente para servirle a Él. No soy salvo por mis obras, sino que soy salvo para servir. Así que respondo a ese llamado, confieso mi pecado, creo en el Mesías, acepto su sangre derramada como el pago por mis pecados. Envía tu Espíritu Santo a mi vida para que pueda caminar contigo, conocerte, adorarte y manifestar tu verdad y tu gloria en mi vida. Si haces esta oración, Dios te transformará. Puedes tener la seguridad de ello. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.